El CELAU, el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNIMED, con motivo de celebrarse el próximo 28 de noviembre, los 105 aniversarios de nacimiento de Ramón J. Velázquez, tienen el gusto de presentarles a la doctora Catalina Banco, que fue y que va a seguir siendo coorganizadora de este tipo de eventos junto conmigo y presentadora de los panelistas de este evento. Es el primero de dos que vamos a hacer, el segundo será el 1 de diciembre, para abarcar y hablar sobre las diferentes facetas que ejerció Ramón J. Velázquez durante su actividad como político, como periodista, como abogado, como historiador. Le damos la bienvenida muy calurosa, aunque sé que el doctor Blanco está pasando frío por allá, pero se la doy desde aquí muy calurosa, amigo, conocido desde hace mucho tiempo, y mucho gusto al doctor Ramón González, que no lo conocía, y muchas gracias por su colaboración con este tan importante celebración de los 105 años del nacimiento de Ramón J. Velázquez. Catalina. Bien, buenos días a todos. Disculpen por este pequeño percance que, bueno, habitual no solamente en Caracas, sino en todo el interior del país, que la conexión se cayó, me tuve que trasladar a un espacio en el que la conexión llega con más fluidez. De modo que estos son los problemas que sufrimos en cada uno de estos eventos. Para mí es realmente algo muy especial presentar un evento en el que vamos a hablar de Ramón J. Velázquez, a quien hemos conocido muchísimo y hemos conversado en tantas oportunidades, y en esta celebración de los 105 años de su nacimiento, realmente a mí me conmueve porque me recuerda mucho cuando con Ramón, mi estimado amigo Ramón, y colega para varios trabajos, varias aventuras editoriales, y sobre todo en relación con Ramón J. Velázquez. Y nosotros tuvimos esa experiencia de ser los que iban a su casa para que nos contara sobre historia, que nos hablara de sus conocimientos de la historia, sobre todo del siglo XIX, de su vida en el Táchira, de cómo llegó a Caracas, toda una serie de historias que eran realmente extraordinarias. Y un día en que coincidimos con el doctor Ramón González Corihuela, nos planteamos por qué no grabar a nuestro querido Ramón J. Y tener de esa manera, ya por escrito, tenerlo en forma permanente, ya nuestra memoria que es tan frágil no iba a perder esa información. Y eso fue lo que hicimos, y de allí nació un libro, Ramón J. Velázquez, Un país, una vida, en que es el resultado de una serie de entrevistas bastante numerosa y interesante. Y yo guardo muy gratos recuerdos de aquellas oportunidades en las conversaciones con don Ramón J., en el que, bueno, sus relatos eran prácticamente una fotografía. Es como si yo hubiera estado viendo la escena de lo que él me estaba relatando del siglo XIX, que él conocía a través de relatos, de libros, testimonios, de cómo él realizó su obra, de cómo él organizó toda esa serie de colecciones documentales, de cómo organizó repositorios como el archivo de Miraflores, por ejemplo, FUNRES, extraordinario repositorio documental que fue la recopilación de documentos de Venezuela en todo el mundo. En fin, no me voy a extender en esa parte, pero sí necesito decirles a todos lo que significó Ramón J. Velázquez para todos nosotros. Así es que estamos en esta ocasión celebrando los 105 años de su nacimiento, y es un acontecimiento bien importante para todos nosotros.
como nuestro estimadísimo Carlos Blanco, quien ya nos ha ofrecido una anterior ponencia sobre el tema de la descentralización, pero en esa oportunidad organizado por otras entidades, o sea que esta es la segunda vez que tengo el gusto de verlo, a Carlos. Voy a presentarlo a Carlos porque él tiene un problema de que necesita trasladarse de un sitio a otro y nos está reservando este espacio para poder exponer sus experiencias en la COPRE, porque recordemos que Ramón J. Velázquez tiene facetas, bueno, interminables, y una de ellas fue precisamente ser el presidente, el promotor de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Carlos Blanco es economista de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en planificación industrial del CENDES, un doctorado en ciencias sociales de la Universidad Central, profesor titular de la Escuela de Economía, hemos sido colegas allí, y bueno, y realizó actividades docentes también en universidades como las de Boston, de Harvard y en otras prestigiosas casas de estudio. Fue secretario ejecutivo de la COPRE precisamente entre 1894 y 1989, presidente de esta comisión, fue ministro para la reforma del Estado entre 1989 y 1992, o sea que tiene un conocimiento de lo que fue esa comisión, ese intento y en buena parte se logró materializar. Luego fue consultor también en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Unión Europea, en la Corporación Andina de Fomento. Perdón, algo importante, en el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo, que es un organismo muy, muy interesante que tenemos. Ha hecho publicaciones muy diversas sobre toda esta temática para la reforma del Estado, con énfasis en la administración pública y la economía política de la descentralización fiscal. O sea, abarcó temas muy diversos. Y además fue director y fundador de varias publicaciones como Primicia, articulista del Nacional, de Últimas Noticias, Diario de Caracas, El Globo, y tuvo a su cargo también algunos programas en canales televisivos. Entonces, para que Carlos Blanco no se sienta presionado por el tiempo, ya le doy la palabra a nuestro estimado Carlos Blanco. Bien, estamos escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Thais, a Catalina por esta generosa presentación. Y desde luego es un placer estar con el doctor Ramón González Escorihuela compartiendo este foro. Y como dije hace un rato a los organizadores, tengo un problema que me obliga, una vez que termine mi ponencia, a retirarme. Lo lamento, pero necesito hacerlo. Pero para aprovechar el tiempo, rápidamente, quisiera abordar varios aspectos de lo que a mi juicio significa Ramón J. Velázquez en la historia contemporánea de Venezuela, y para gente que, como yo, trabajó directamente con él en una etapa fundamental de su vida y de mi vida. Yo debo decir que una de las características fundamentales del doctor Velázquez, como todos los que lo conocen, lo conocieron, saben, es que era un hombre empeñado en abrirle camino a la gente, abrirle camino a los jóvenes especialmente. Es decir, era un hombre de una generosidad personal, intelectual y política en la que no había mezquindad para que esas puertas que él transitaba con su prestigio nacional se le abrieran a aquellos que se lo solicitaban o que él les veía potencial. Yo recuerdo que tal vez la primera vez que yo hablé con el doctor Velázquez fue a finales de los 60, de la década de los 60,
Él estaba sentado en un sillón en el aeropuerto, el viejo aeropuerto de Maiquetía. Y yo me le acerqué, muchacho universitario. Le dije, mire, doctor Velázquez, yo soy Carlos Blanco. Él conocía a mi familia paterna y a mi mamá también. Y le dije de frente, yo quiero escribir en el Nacional. Me dijo, se sonrió, me dijo, bueno, vaya por allá y hablamos. En efecto, fui por allá y hablamos y comencé a escribir en el periódico que él dirigía, y así comenzó mi carrera como articulista, que tiene más de 50 años continuo. Y fue, digamos, un acto no único conmigo, sino que todos saben que él en el periódico y en otras instancias en las que estuvo, ejerció su poder o su influencia para que esos caminos se abrieran. Y yo debo reconocerlo con mucha gratitud, y creo que mucha otra gente podrá decir lo mismo. La parte, digamos, más importante, atractiva de toda esta historia nuestra que yo quisiera contarle, fue el proceso de las reformas, la creación de la COPRE y el desarrollo de la Comisión para la Reforma del Estado que él presidió. Cuando el presidente Lucinchi toma posesión de su cargo, nombra a Simón Alberto Consalvi ministro para la Secretaría de la Presidencia. Y allí comenzó un intercambio muy creador, creativo, con distintos factores del país, dirigidos por Simón Alberto Consalvi, Ramón Velázquez y yo. La idea, y era una idea común de Consalvi y Velázquez, era que había que consultar al país sobre qué tipo de cambios se requerían. Era un momento en el que el gobierno parecía, digamos, dispuesto a promover reformas, etcétera, en los primeros meses del gobierno de Lucinchi. Y como producto de esas reuniones, el doctor Velázquez ideó la idea de la consulta nacional. Es decir, comenzamos a invitar a distintas personalidades del país a reuniones con los tres que he mencionado, y en las que ocasionalmente el propio presidente de la República asistía. Y eran reuniones dirigidas por Velázquez, básicamente, en el sentido de solicitar a los invitados opiniones, propuestas, planteamientos sobre los temas que había que reformar en el país. Y entonces esto fue cogiendo fuerza, porque los invitados comenzaron a enviar progresivamente sus opiniones, y el doctor Velázquez les pidió 1 o 2 páginas. No quería documentos largos, sino 1 o 2 páginas de propuesta. Eso duró varios meses de 1984, en los que ese conjunto de documentos comenzó a forjar una estructura rudimentaria de lo que podrían ser las reformas. El presidente tomó posesión en febrero, y en diciembre, después de muchas idas y venidas, designa la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado,
a la cabeza de la cual estaba el presidente Ramón Velázquez. Y a mí me designó como secretario ejecutivo de esa comisión, con un conjunto de personalidades de mucha relevancia en el país, de distintas proveniencias ideológicas, políticas, organizativas, que fueron propuestas por el doctor Velázquez. Es decir, el doctor Velázquez no hizo de ninguna manera una propuesta que podríamos decir parcial o sectaria o afín a sus querencias políticas, sino que hizo una propuesta absolutamente, digamos, generosa, amplia, a lo largo de todo este proceso. El presidente designa la comisión en diciembre y cuando la designa, comenzamos a trabajar. ¿Y en qué sentido orientó el doctor Velázquez? Y yo creo que de esta manera podemos concebirlo como el gran estratega de las reformas. Él dijo, nosotros tenemos que seguir escuchando. Vamos a escuchar al país. Ustedes se acuerdan que aquella distinción a la cual él apelaba con frecuencia del país político y el país nacional, él sostenía que había que escuchar al país nacional. Entonces se inició un peregrinaje de los miembros de la comisión por todo el país y era obviamente no era por internet ni por Zoom en esa época, sino visitando, viajando, recibiendo gente de todos los sectores. Y allí fuimos, digamos, decantando el clamor de la sociedad venezolana, fundamentalmente alrededor del tema de la participación de los ciudadanos, la necesidad de redistribuir el poder, la necesidad de que la gente en los estados, en los municipios, en las localidades, en los barrios, participara. Y allí se fue abriendo camino la propuesta fundamental, exitosa de ese tiempo, de la descentralización política y administrativa, que no se da en el periodo de Lucinchi por razones que voy a explicar brevemente, pero que posteriormente se dio en el gobierno del presidente Pérez, antes de concluir su primer año de gobierno en diciembre de 1989. Entonces, este tema de la estrategia de la consulta, de escuchar en vez de ir a decir, de recoger en vez de ir a ofrecer, fue una cosa que a mí fue una idea del doctor Velázquez y a mí me parece que fue una cosa, ahora podría parecer como parte de la retórica política habitual, pero fue en ese momento inaugural en el que eso creó un nuevo mapa de relaciones entre una institución del Estado creada desde arriba, pero que se propuso recoger las opiniones y las visiones de abajo. Este proceso durante el periodo de Lucinchi fue muy complejo, porque como las personas familiarizadas con el tema saben, a partir de un determinado momento, después de poco más del primer año, cuando propusimos lo que llamamos las reformas políticas inmediatas, que por cierto también fue idea del doctor Velázquez, es decir, vamos a no hacer unos estudios que al final, dentro de 5 años, van a reposar en las bibliotecas, como solía decir, sino vamos a proponer temas, planteamientos que puedan tener efectos de corto plazo. Y efectivamente, poco después del primer año de funcionamiento de la COPRE, propusimos la elección directa de gobernadores y alcaldes, la democratización de los partidos políticos, la revisión de los sistemas de financiamiento de los partidos políticos, las reformas del sistema electoral para hacerlo más participativo, para que se realizaran ya.
eso generó una reacción en algunos sectores muy favorable, en la opinión pública muy favorable, pero en el partido de gobierno no. Entonces se creó una situación muy compleja que condujo a la renuncia del doctor Velázquez a la presidencia de la Comisión para la Reforma del Estado. A lo largo de los años, y yo se lo dije a él, yo creo que eso fue un error, la renuncia, porque el peso que usted tiene en el país hace que no sea fácil prescindir de usted. Pero él insistió porque él creía que Acción Democrática, por la voz de su presidente de entonces, el doctor Barrios, Gonzalo Barrios, no iba a avanzar en el tema de la reforma. Y el presidente Lucinchi designó entonces a Arnoldo Gabaldón, tal vez con la esperanza de que se ablandara un poco y frenara un tanto el proceso que estábamos avanzando, pero no ocurrió así, sino que Arnoldo Gabaldón siguió exactamente en la misma ruta trazada por Velázquez, que era insistir y profundizar el proceso de reforma. Pero yo al cabo del tiempo no estoy seguro ahora de que haya sido un error del doctor Velázquez su renuncia, sino posiblemente fue, sacrificando la posición que él tenía, un llamado de atención tremendo sobre el tema de la reforma, porque aun cuando no se ejecutaron en el resto de ese periodo constitucional, sí crearon esas propuestas nuestras un marco de discusión importantísimo en el cual el doctor Velázquez era referencia nacional. Él continuó siendo miembro de la COPRE y continuó siendo esa referencia que, por ejemplo, nos reúne el día de hoy y que recordamos siempre su papel en el tema de la descentralización. Entonces, me parece que él tuvo una claridad inmensa sobre el tema, porque él dijo la descentralización puede ser, y después dijo, es la más grande transformación que ha habido en Venezuela en el siglo XX. Y con una frase como esa, digamos, que a mí me parecía gigantesca, conmovedora, que muchos de nosotros participáramos de ese proceso, de la más grande transformación política del siglo XX venezolano, creo que efectivamente, por supuesto, todos los historiadores evaluarán y verán el peso y el valor de esa dinámica de la descentralización, de lo que fue, de lo que no es, pero de lo que puede ser. Y realmente fue un periodo en el que el país floreció desde abajo. Y desde abajo hacia arriba y desde la provincia hacia el centro. Porque allí se dio una dinámica que invirtió los procesos habituales. Quisiera abordar rápidamente en los minutos que me quedan dos tipos de papeles que yo le asigno al doctor Velázquez, que siempre cumplió. Uno, que como dijo Catalina al comienzo, era un hombre con el cual la conversación era una cátedra. Es decir, era un hombre que no solamente conocía la historia, sino que había vivido la historia, que era un hombre de la historia. Y por lo tanto, los acontecimientos, no solamente aquellos en los que participó, que los relataba con una frescura y una actualidad, es decir, uno se sentía en la escena de los acontecimientos, sino que esa manera de vivir la historia le dio los suficientes elementos
para interpretar de manera igualmente vívida los acontecimientos en los que obviamente no había participado, que lo habían precedido, siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y era un conocimiento, digamos, muy global, muy universal, donde lo local y lo general o global se articulaban de una manera, digamos, muy armónica. Y podía sacar conclusiones de esos procesos específicos y locales para, como enseñanzas para lo que vendría. Ese es un aspecto que yo creo que es muy importante. Y lo segundo es que el doctor Velázquez era un hombre de consenso, pero no un hombre neutral. Era un hombre de consenso porque podía recoger opiniones, promover la convergencia de opiniones, pero tenía sus opiniones. Y opiniones muy fuertes, opiniones muy claras. Eso lo hizo ser, creo yo, un hombre para la crisis, un hombre para abordar una situación que fue terrible para la historia contemporánea de Venezuela y tal vez trágica, que fue el derrocamiento del presidente Pérez, pero que esa transición que él no buscó ni trabajó, sino que él fue el hombre al que se apeló en las circunstancias de la crisis, permitió que fuese ese periodo de 8 o 9 meses, fuese un periodo, digamos, que aterrizara institucionalmente en una sucesión presidencial que no por complicada y digamos, con muchas consecuencias posteriores para el país, pero que de todas maneras permitió ese aterrizaje allí. Yo pienso, para concluir, que cuando quiera que retorne la democracia a Venezuela, uno de sus pilares fundamentales tendrá que ser el proyecto de reforma del Estado. Tal vez no de reforma del Estado, sino de construcción del Estado. Y uno de los pilares de esa reconstrucción o construcción del Estado tiene que ser la descentralización. Volver otra vez a que las autoridades locales, regionales, municipales, expresen la voluntad ciudadana de una forma más cercana. Y allí, cuando retorne esa democracia, estará por siempre el nombre de uno de sus principales inspiradores, Ramón J. Velázquez. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Carlos, porque realmente has hecho una exposición que se refirió mucho a la relación personal que tú sostuviste con don Ramón J. en la COPRE, que lo conociste tan de cerca, y con ese espíritu tan demócrata que siempre tuvo. Y bueno, evidentemente toda esa labor de la COPRE que él promovió y él prácticamente convenció al presidente Lucinchi para que se organizara, que coexistió paradójicamente con un país en el cual todas las gobernaciones pertenecían a un solo partido. De modo que ese impulso hacia la COPRE fue algo realmente, una iniciativa extraordinaria, ¿no? En ese sentido, muy importante. Yo no sé de cuánto tiempo tú dispones, si tal vez te vas a retirarte ya. Tú me dices, ¿no? Debo hacerlo, le presento excusa a toda la audiencia y en especial al doctor Ramón González Escorihuela, pero yo voy a ver el video y bueno, mi gratitud por la invitación. No,
La gratitud es nuestra. Bueno, Muchas gracias. ya, Hasta luego. Carlos, y que bueno, todo esté bien en los próximos tiempos. Y ojalá se cumplan los deseos que tú planteaste, las Gracias. aspiraciones. Bueno, Chao. muchas gracias, Hasta Carlos. luego. Excelente exposición y te agradecemos muchísimo Muchas gracias. esa aproximación personal, sobre todo, a don Ramón J. Gracias. Bien. Continuando ahora, hay algunos puntos que yo no pude tratar porque mi interés era poder darle el espacio a Carlos, que tenía una premura en cuanto a un traslado que debe hacer dentro de Estados Unidos. Él se encuentra allí. Primero, expresar el pesar que sentimos no solamente los historiadores, sino todo el mundo académico por el fallecimiento del gran Guillermo Morón, quien realmente condujo a la Academia Nacional de la Historia de una manera muy especial, con una promoción de publicaciones extraordinaria y con una generosidad también muy particular en cuanto a promover a jóvenes para que pudieran investigar y publicar, en fin. Entonces, debo expresar ese pesar. Al que creo que nos unimos todos nosotros, todos los que lo hemos conocido, algunos muy de cerca, otros menos, pero que hemos tenido contacto con él. Otro punto es que quiero disculpar, o mejor dicho, me pidió que lo hiciera la doctora Carol Leal, directora de la Academia Nacional de la Historia, porque tenía un problema, un compromiso ineludible a esta hora y no podía estar presente. Y además, Carol Leal es quien ocupa el sillón T que le había correspondido a don Ramón J. Velázquez, de modo que la presencia de Carol Leal hubiera sido interesante, pero lamentablemente no nos puede acompañar por esta circunstancia que les estoy indicando. Yo estaba comentando que cada libro, cada una de estas experiencias son aventuras que uno asume en determinado momento y que fueron muy gratas porque con Ramón compartimos no solamente el trabajo que se hizo sobre la base de entrevistas a don Ramón J., y que se convirtió en un libro que ya tiene 2 ediciones, Ramón J. Velázquez, Un país, una vida, donde está el relato de su existencia, pero además el retrato de personajes políticos, la vivencia de la COPRE, de la presidencia, en fin, de una cantidad de elementos e incluso comentarios en torno al futuro. Ya esa es una obra que tiene unos años. Y luego, tras el fallecimiento de don Ramón J. en el año 2014, también hicimos en conjunto una biografía que fue publicada en la colección biográfica del Nacional sobre don Ramón J. O sea que en ese aspecto hemos compartido bastante de todo lo que era el estudio de la vida y de los pormenores. Y como yo lo dije anteriormente y lo reiteró Carlos Blanco, hay algunas escenas de los relatos de don Ramón J. que son como inolvidables. Y quiero decir una que es, por ejemplo, cuando él cuenta cómo viene desde aquel San Cristóbal lejanísimo, porque bueno, hubo una época en que era necesario llegar hasta el lago de Maracaibo, luego irse para alojarse en Maracaibo, luego en Curazao, luego llegar a La Guaira, luego tomar el tren de La Guaira a Caracas, en fin, un viaje que era toda una travesía. Pero él ya logró utilizar la carretera trasandina con un viaje en autobús que duró alrededor de 5 días. Y hay una escena en que realmente es muy bella y muy impactante, que es cuando ya se aproximan a Puerto Cabello y ve por primera vez en su vida el mar.
Eso fue para él un impacto muy especial y eso a mí me quedó muy, muy grabada. Y hay otra que es cuando muere Gómez. Él ya está naturalmente en Caracas y esa circunstancia él la simbolizó como en una especie de haber estado encerrado en una especie de torre, de un cuarto todo cerrado y que de pronto esas paredes se cayeran porque había muerto Gómez, el dictador, y se abría una nueva etapa. Hay algunas imágenes que son realmente bellísimas en cuanto a lo que yo creo que Ramón comparte algunos de estos criterios, ¿no? Porque todo eso lo pudimos hacer conjuntamente. Un personaje muy especial, inolvidable, que ha dejado una impronta en nuestra vida política. Y bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero lo estamos recordando y se trata de unos recuerdos muy, muy bellos. Entonces, ahora sí le vamos a dar la palabra a Ramón González Escorihuela, quien voy a presentar. Él es doctor en historia, es periodista, ha sido profesor titular de la Universidad de los Andes, en Núcleo Táchira, que es donde siempre ha trabajado. Él fue fundador y director de la carrera de comunicación social de ese mismo núcleo que funciona en San Cristóbal, e individuo de número de la Academia de la Historia del Estado Táchira. Bueno, tiene muchos trabajos publicados, voy a destacar algunos, como fue, por ejemplo, las ideas antiimperialistas y socialistas en el Táchira, que fue publicado en el 1988, Ideas políticas en el Táchira, de 1994, Gómez Único, que es un libro muy particular, el título es Gómez Único, Ezequiel Vivas y la consolidación del gomecismo, publicado en 2008. Y luego vinieron estos trabajos conjuntos, el de Un País, una Vida fue publicada en el año 2011, en la primera edición, y luego la biografía en 2015, tras su fallecimiento. Entonces no me queda más sino dejarle la palabra a Ramón, que nos va a hablar del tachirense a tiempo completo y del periodista, el hombre consagrado al periodismo desde su más temprana juventud. Ramón, tienes la palabra. Bien, buenos días para todos. Un saludo a los organizadores de este evento por la muy generosa invitación que me han hecho, tratándose como se trata de un recordatorio, un homenaje a ese gran venezolano, uno de los más distinguidos, sin duda, del siglo XX, el doctor Ramón J. Velázquez. Vaya pues mi saludo y agradecimiento al Centro de Estudios Arturo Pietri, Universidad Metropolitana, a la Academia de la Historia, a la Fundación Bancaribe y a todos pues, quienes han colaborado para llevar adelante este evento. Por supuesto, mi saludo a la doctora y buena amiga y vieja compañera de trabajo de investigación histórica. De investigación histórica, la doctora Catalina Banco, que actúa pues como moderadora, a quien me antecedió en el uso de la palabra, intelectual, prestigioso, tan conocido, el doctor Carlos Blanco, que hizo, por cierto, una excelente exposición sobre la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, sus antecedentes, lo que ocurrió allí, etc. Y por supuesto para quienes se inscribieron y quienes nos están viendo por los diferentes medios. A mí me corresponde tocar un aspecto, a mi juicio, sumamente importante en la vida y en la vida pública del doctor Velázquez. Su trabajo, su trayectoria es muy rica, muy nutrida,
como periodista. Y voy a comenzar repitiendo unas palabras que varias veces se las oí al propio doctor Velázquez. Él señalaba que él había nacido y había crecido entre aulas de clase e imprentas. Y esto era pues rigurosamente cierto porque su padre, Ramón Velázquez Ordóñez, fue un periodista, escritor, maestro muy conocido. Y su madre, Regina Mujica de Velázquez, fue una educadora muy distinguida que dejó una huella inolvidable en el estado Táchira. De manera pues que él nace y se pasa sus primeros años, se cría en un ambiente de pensamiento, de libros, de reflexión, de interés por lo que está ocurriendo en su región del Táchira, en el país y en el mundo. Su vinculación con la imprenta comienza muy temprano. A los 10 años de edad, en el año 1926, Ramón J., obviamente un niño, cuando salía del colegio en las tardes, cuando salía de la escuela, se iba a la dirección donde operaban los talleres del Diario Católico, donde su padre, Ramón Velázquez Ordóñez, era el director en ese momento, para ayudar a su padre en la corrección de las pruebas de imprenta. Es decir, para ayudarlo en la lectura y corrección de los materiales que al día siguiente iban a aparecer en el diario. Imagínense ustedes, a los 10 años ya estaba vinculado entonces al mundo del periodismo. Esta vinculación va a continuar, obviamente, luego, sobre todo en su bachillerato, que lo cursa en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, bajo la dirección en aquel momento de un prestigioso educador, Carlos Rangel Lamos, que además también era escritor y periodista. En el Liceo Simón Bolívar, siendo pues en su temprana adolescencia, Ramón J. colabora en una revista que publicaban los alumnos del liceo llamada Nautilus, y él junto con otros compañeros también interesados en los temas, etcétera, en expresarse, editan dos revistas. La primera de ellas se llamó Mástil y luego sacan otra revista que se llama Antena. Dos revistas que ellos publican ahí. Y antes, en esas dos revistas, tanto don Ramón como los muchachos pues, que le acompañaban, publican, bueno, sus iniciaciones en el campo de la literatura, en la poesía, en el ensayo, etc. Por otra parte, en esos tiempos, estamos hablando precisamente de los tiempos del gobierno cerrado y dictatorial de Juan Vicente Gómez, ellos se nutren mucho en todo este conocimiento y aprendizaje del periodismo colombiano. En Colombia, a diferencia de Venezuela en esa época, había un periodismo muy agudo, un periodismo muy combativo, un periodismo de eterno enfrentamiento entre los dos grandes partidos tradicionales de Colombia, el Partido Conservador con el periódico El Siglo y el Partido Liberal con el periódico El Tiempo. Y esos periódicos diarios llegaban a San Cristóbal temprano en la mañana, mucho antes de que pudieran llegar algunos diarios nacionales que ya se demoraban días por los problemas de la comunicación en llegar. De manera pues que él tiene esa influencia también allí del periodismo colombiano. Cuando apenas él tiene 16 años, 6, 17 años de edad, un profesor se fija en sus actitudes para el periodismo, en su manera de escribir. Se trata del profesor Humberto Spinetti Dini, un profesor merideño que llegó al Liceo Simón Bolívar a dictar cátedra de historia. Y Spinetti Dini funda un periódico diario llamado El Nacional. Viendo pues las cualidades que tenía Ramón J. para el periodismo, lo llama y le da la jefatura de redacción del periódico. Fíjense ustedes, todavía es un menor de edad, todavía ni siquiera llega a los 18 años y ya tiene una responsabilidad tan importante como la de ser el jefe de redacción de un diario. Estas inquietudes y este interés periodístico de Velázquez
lo continúa en Caracas. Él se marcha a Caracas, por cierto, en compañía de quien fuera su gran amigo, compañero de luchas durante muchos años, Leonardo Ruiz Pineda, en el año 1934 a terminar sus estudios de bachillerato en el Liceo Andrés Bello de Caracas. Allí ocupa la jefatura del centro de estudiantes y también de una revista que editaban los estudiantes del Liceo Andrés Bello en ese momento, de una revista llamada Futuro. Y por cierto que allí tiene, lo que podríamos decir, su primer encontronazo fuerte con la censura, porque en un número de la revista Futuro aparece un artículo en donde se hacían críticas al gobierno del general Juan Vicente Gómez por la poca atención que éste prestaba a las cuestiones educativas, particularmente al analfabetismo, que en aquel momento era, bueno, uno de los problemas fundamentales que tenía Venezuela, un altísimo porcentaje de la población analfabeta. Pues bien, ese artículo obviamente no le agradó a las autoridades congresistas de Caracas y recogieron los números de la revista y clausuraron también la revista. De manera pues que por eso digo yo que ese fue el primer encontronazo de Ramón Velázquez, tan joven como estaba en ese momento, con esos problemas que ocasiona un periodismo recto y un periodismo sensible ante los problemas del país. La censura y la persecución. Podríamos decir aquí que aquí finaliza un poco la primera fase en la vida periodística del doctor Velázquez, que la va a reiniciar en la década de 1940. Ya él había graduado, se graduó de abogado en la Universidad Central en el año 1942, pero en ese momento no ejerce el derecho, realmente, en verdad, nunca lo ejerció. Y esa década de 1940 viene a ser muy importante, viene a ser fundamental en la modernización, por decirlo así, del periodismo en Venezuela. Obviamente eso amparado en el clima de libertades del gobierno del general Isaías Medina Angarita. He dicho la modernización, la renovación del periodismo, y hay ejemplos que lo comprueban. El 16 de septiembre del año 1941 se funda un periódico que va a tener mucho auge y mucha popularidad, sobre todo dentro de las clases, pues, más humildes, que es el periódico Últimas Noticias. En un formato tabloide, con un lenguaje asequible a todo el público, con un costo muy bajo. En ese periódico, Ramón Velázquez va a ser reportero político. Es decir, va a ser el hombre que va a salir todos los días a la calle a buscar la información política, a entrevistarse con los jefes de los partidos, de los altos funcionarios del gobierno, etc. En el año 1943, es otro hito también en la historia del periodismo moderno, porque el día 3 de agosto se funda el Diario Nacional, que por otras razones, en razones de la manera como trata la información, cómo se diseña el periódico en general, el tratamiento que se le da a la noticia, el Nacional se convierte en otro elemento de referencia en la modernización del periodismo venezolano. En el Nacional va a estar presente también Ramón Velázquez. Va a estar presente como articulista, viendo artículos sobre diferentes temas de carácter social, etcétera, histórico. Y también va inclusive a coordinar una columna específica en materia de economía. También va a tener participación Velázquez en esos tiempos en el periódico que fue en ese momento el principal vocero de la oposición en el país, que era el vocero del Partido Acción Democrática, que como se sabe, pues era la organización política que se oponía de una manera más directa al gobierno del presidente Medina. Pero precisamente va a ser en el diario Últimas Noticias, donde él va a publicar en el año 1945 una entrevista que, bueno, que será prácticamente famosa en aquel momento, que es una entrevista al doctor Diógenes Escalante. Como todos sabemos, el doctor Diógenes Escalante era prácticamente el precandidato a la presidencia en un acuerdo, realmente un acuerdo muy interesante, pues, entre el gobierno del general Medina y el principal partido de oposición, Acción Democrática.
El doctor Diógenes Escalante era un hombre desconocido prácticamente por el país. Desconocido por el hecho de que gran parte de su vida la había desarrollado en el extranjero, ejerciendo elevados cargos diplomáticos. Pero realmente casi nadie sabía qué pensaba el doctor Escalante en materia política, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus proyectos para el país. Un hombre que casi con toda seguridad, dadas las circunstancias del momento, iba a ser el próximo presidente de la República, es decir, quien sucediera al presidente Isaías Medina Angarita. Bueno, en esa entrevista, valiéndose de la entrevista, hay una serie de investigaciones por fuera, aparte, que él hizo con familiares de Escalante. Velázquez revela muy bien cuáles son las ideas de Escalante, cuáles son sus planteamientos, qué es lo que piensa hacer cuando llegue a la presidencia, etc. Tanto fue eso que el propio doctor Diógenes Escalante, cuando lee la entrevista, queda maravillado, queda impresionado, habla con Ramón Velázquez y le dice que él le ofrece un cargo que trabaje con él como asesor, que antes de irse todas las mañanas, como se iba muy temprano al diario Últimas Noticias a comenzar sus labores, trabajara un tiempo con él en el Hotel Ávila, donde él tenía sus oficinas, el Hotel Ávila en Caracas. Y esa posición que ocupa Velázquez es la que le permite ser realmente un testigo de sección, un testigo de primera mano y de sección de ese acontecimiento tan repentino, tan sorpresivo, que va a ser la enfermedad mental que aqueja al doctor Escalante y que rompe acaba con cualquier posibilidad de lo que estaba planeado, que él fuera el candidato presidencial, el seguro presidente de la República. Es un hecho importante porque incluso algunos analistas, historiadores señalan que esa incapacidad de Escalante fue una de las causas que generaron el golpe del 18 de octubre del año 1945, es decir, la llegada al poder de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno después de derrotar al presidente Isaías Medina Angarita. Durante estos años, 1945-1948, Velázquez va a ocupar algunas posiciones intermedias en el seno de la administración pública. Una de ellas memorable es en la Secretaría de la Corporación Venezolana de Fomento, que la crearon en el año 1946. Y esto me acuerda ahora la exposición del doctor Carlos Blanco, porque ya desde esa época estaba el doctor Velázquez involucrado con esta cuestión de la descentralización del país, que era un poco lo que se pretendía creando esas corporaciones. Él pasa estos tiempos de esa manera, pero luego esto se interrumpe el 24 de noviembre de 1948, cuando se produce el golpe que derroca al presidente Gallegos, llega al poder la llamada Junta Militar de Gobierno. Velázquez es detenido varios días a raíz de ese golpe militar, y cuando recobra la libertad, es el año ya 1949, en compañía de un buen amigo y compañero de siempre, el editor José Agustín Catalá, van a comenzar a planificar la edición de una revista. Y ya le tienen inclusive nombre. La revista se iba a llamar Hechos. Pero obviamente la revista no recibe, pues, dado los antecedentes de esos promotores, no recibe el visto bueno del gobierno y no puede salir. Van a tener que esperar hasta el año 1951, cuando se produce una especie de apertura en la cerrada política represiva del gobierno. Se produce una especie de apertura porque se acercaban las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1952. Entonces, Velázquez y Catalá obtienen, por decir así, el visto bueno o el apoyo del principal partido de oposición en aquel momento, la Unión Republicana Democrática, de su máximo dirigente Jovito Villalba, y logran realmente editar una revista llamada Signo. Es una revista que el que aparece como director es el dirigente de URD, el profesor Humberto Bartoli, pero realmente quien estaba al frente de verdad de los trabajos de la revista de Signo
era el doctor Ramón Velázquez. Signo fue una revista inspirada en la célebre revista Times, una revista fundamentalmente de análisis, de observación profunda de los hechos, de los acontecimientos, de los personajes, etc. Esa revista, en esa revista, ellos a través de un lenguaje, muchas veces un lenguaje figurado, eso de decir las cosas entre líneas, etcétera, no decirlas directamente, realmente van a ser una oposición al gobierno de la Junta militar, en la medida en que esa oposición podría hacerse. Naturalmente, cuando llega diciembre del año 52 y se produce el fraude, el gran fraude electoral en esas elecciones de la Asamblea Constituyente, la revista cierra. El gobierno cierra la revista. Unos pocos meses más tarde, a principios del año 1953, Ramón J. Velázquez es detenido por la Seguridad Nacional y trasladado a la cárcel Modelo de Caracas. La acusación que pesa sobre él es haber sido uno de los principales colaboradores, como en efecto lo fue, del doctor Leonardo Ruiz Pineda. Todos sabemos que asesinado por la Seguridad Nacional el 21 de octubre de 1952 en el barrio San Agustín, en Caracas. En la recopilación, la organización, la edición de un libro que molestó mucho al gobierno de Marcos Pérez Jiménez y que fue conocido como el libro negro de la dictadura. Realmente su título fue Venezuela bajo el signo del terror. En este libro se recogía la serie de atentados, ¿verdad?, contra los derechos humanos del gobierno de la Junta Militar, los presos, los torturados, el asedio y el maltrato a los familiares, etc. Y realmente cuando este libro apareció clandestinamente en Caracas y en otras ciudades, se arreció la persecución política y obviamente la primera víctima fue la persona que estaba detrás de esto fundamentalmente, que dirigía el grupo que hizo esto, que fue el doctor Leonardo Ruiz Pineda. Velázquez va a salir en el año 55 de la cárcel Modelo y no puede ejercer el derecho porque cualquier caso que él se proponga a representar queda paralizado en los tribunales, pero recibe una invitación del editor Miguel Ángel Capriles para dirigir la revista Élite. La revista Élite, que era una revista bastante conocida en esa época, pero con una condición, con la condición de que no apareciera, que su nombre no figurara. Entonces, Velázquez era la persona que organizaba la revista, que en fin, que escribía, que le daba el sabor pues, periodístico, digamos, las características de la revista Élite, pero él no figuraba en ninguna parte por el temor a la represalia. En esa revista, Velázquez y sus colaboradores, más o menos, en la medida de las circunstancias, trataron de seguir la línea de la revista siempre. Es decir, hacer una posición entre líneas, una oposición más o menos que el lector inteligente se diera cuenta de lo que estaban tratando de decir y no ocasionara, ¿verdad?, la suspicacia tremenda de los censores del gobierno. En el año 1956, Velázquez cae nuevamente preso por la Seguridad Nacional. Lo acusan en esta oportunidad de conspirar contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez e inclusive de fraguar o planear un supuesto atentado contra la vida del general Pérez Jiménez. Velázquez es conducido a la cárcel Modelo y de la cárcel Modelo lo llevan a la cárcel de Ciudad Bolívar y de allí va a salir solamente el 23 de enero del año 1958, cuando es derrocado, como todos sabemos, el gobierno de Pérez Jiménez y la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal toma el poder. Eso ocurre el 23 de enero del 58 y en lo que sale Ramón J. Velázquez con otro de sus grandes amigos, Simón Alberto González, Velázquez y Simón Alberto se dedican a planificar la salida de un periódico. Y en ese momento Miguel Ángel Capriles de nuevo los llama y les dice que tiene un periódico listo para salir, que le tiene nombre, que es El Mundo, que va a ser un vespertino, y le ofrece la dirección a Velázquez, y Velázquez acepta la dirección del diario
vespertino El Mundo. Jefe de redacción es Simón Alberto Consalvi, uno de los editorialistas más conocidos es otro joven político de ese momento, Domingo Alberto Rangel. Hay que señalar que El Mundo, en esos años tan duros y tan difíciles, que fueron los años 58, 59, para la estabilización del gobierno democrático en Venezuela, El Mundo jugó un papel extraordinariamente importante. El Mundo fue realmente un baluarte de la democracia, de la consolidación, por así decirlo, de la democracia en ese momento. Pero en el año 1900, en ese mismo año, ocupado de la dirección del Mundo, todavía le quedó tiempo para entrar en comunicación con la Universidad Central, con su rector, en aquel momento el doctor Francisco de Venanzi, para la creación de un centro muy importante, que por primera vez se creaba en Venezuela, que era el Centro de Estudios Históricos del Periodismo Venezolano, es decir, un centro que estaría dedicado a hurgar en esas fuentes hemerográficas, en revisar la interesantísima historia del periodismo en Venezuela, y no solamente la historia del periodismo, sino todo lo que se desprende pues, de las páginas de un periódico. Ese centro de estudios, de investigaciones históricas del periodismo, daría lugar años más tarde a un instituto muy prestigioso que aún existe, que es el Instituto Nacional de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela. A pesar de todas las labores que ejercía allí en la Secretaría de la Presidencia, también tuvo tiempo Velázquez para ser uno de los puntales de la creación en la Universidad Católica Andrés Bellos de la Escuela de Periodismo y fue el profesor fundador de la Cátedra de Historia del Periodismo en Venezuela. Pasado este periodo, Velázquez va a volver realmente a tener posiciones periodísticas muy importantes. Luego, en el año 1984, cuando es designado director del diario El Nacional. Va a estar allí desde el año 1984 al año 1988. En ese momento, en esos años, el diario El Nacional, eso comenzó en el año 1961, atravesaba una gravísima crisis económica. Una crisis económica motivada por un boicot muy cerrado que hicieron contra el Nacional los anunciantes más importantes, quienes señalaban que el Nacional era un periódico de una tendencia demasiado izquierdista y por otra parte lo señalaban como un periódico que apoyaba el recién instalado gobierno de Fidel Castro en Cuba. De manera pues que se le declara ese boicot al Nacional. En el año 1961 el Nacional se queda prácticamente sin anuncios y miren, en realidad cualquiera que vivió esa época lo sabe. De aquel periódico tan grande, con tantas páginas, con tantos colaboradores, etcétera, el Nacional se vio reducido prácticamente a la nada, a 2, 3 páginas. Inclusive el propio Miguel Otero Silva, director y copropietario del periódico, tuvo que abandonar esa posición. A varios de los periodistas a quienes se le atribuían ideas de izquierda tuvieron que salir. Pero hay que decir que cuando Velázquez toma la dirección del periódico, se propone en el año 64, se propone cambiar esta situación. Y en efecto lo logra. Lo logra porque él le da al periódico, digamos, como una posición más, en fin, más imparcial, por así decirlo, más equilibrada. Por otra parte, él refuerza mucho el carácter nacional del periódico, es decir, las corresponsalías en el interior, se reunía prácticamente todas las semanas con todos los redactores, con los periodistas, etc. Y una cosa sumamente importante en la historia del periodismo en Venezuela, que es que él crea una página que es verdaderamente una renovación en el periodismo de opinión en el país. Es una página de crónicas, muchas veces inclusive con un sentido humorístico, es crítica social, crítica cultural, etcétera, pero que llamó muchísimo la atención. En esa página colaboraron personas muy interesantes, como por ejemplo Aníbal Nazoa,
con el seudónimo de Matías Carrasco, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, Alfredo Tarremursi, con el célebre seudónimo Sanín, el propio José Vicente Rangel, el expresidente y periodista Luis Herrera Campins, Jesús Anós Hernández, el periodista, escritor Jesús Anós Hernández. Mire, una serie de personalidades realmente del mundo de las letras que fueron a trabajar allí y fueron a colaborar con seudónimos. Por cierto que en esa página fue donde se dio fundamentalmente a conocer ese gran caricaturista venezolano, Pedro León Zapata. Allí fue donde él comenzó a publicar su célebre columna diaria de Zapatazos. De manera pues que cuando Velázquez sale del periódico en el año 68, renuncia al periódico, a la dirección, el Nacional ya pues, había total y absolutamente superado esa grave crisis que prácticamente lo dejó al borde de la desaparición. Velázquez volverá a la dirección del Nacional en el año de 1979. Unas condiciones diferentes, ya no es un problema económico, ahora es un problema, el principal problema es la renovación tecnológica que está ocurriendo en las empresas de comunicación, particularmente en el periodismo impreso, con la llegada de las llamadas nuevas tecnologías. A Velázquez les corresponde, entonces, le corresponde trabajar en este aspecto. Y hay que decir que cuando él finaliza ese segundo periodo al frente del Nacional, en el año 1981, el Nacional realmente se convirtió en el primer periódico venezolano en hacerse total y absolutamente con esos nuevos procedimientos tecnológicos. Es necesario señalar que en las dos oportunidades en que Velázquez renuncia a la dirección del Nacional, renuncia por desacuerdos que él tiene con algunos lineamientos de la junta directiva del periódico. En verdad, él siempre fue un hombre con una concepción muy firme en el sentido de que un periódico con las características, la importancia, el prestigio de un diario como el Nacional no debía realmente meterse por una sola línea apoyando un determinado partido o un determinado candidato. En las dos oportunidades prefiere renunciar al periódico que tener ese conflicto permanente con la gente de la junta directiva. No quiero entrar en detalles sobre esto porque sería de las dos oportunidades, porque sería alargar mucho esta exposición, que ya llega a su fin. Y quiero finalizarla señalando que, a mi juicio, Velázquez, y creo que como ha quedado más o menos demostrado en esta exposición, fue de verdad un periodista integral. Un periodista integral por varias razones. Una de ellas porque transitó por todo lo que se puede hacer en el terreno del periodismo. Desde corrector de pruebas, cuando apenas era un niño, hasta redactor de revistas juveniles, estudiantiles, jefe de redacción de periódicos, reportero de calle, columnista, director de periódicos importantes, etc. Y no solamente eso, sino que realizó esas actividades en marcos históricos, en tiempos históricos completamente diferentes, durante una dictadura tan cerrada como la del general Juan Vicente Gómez, durante una apertura democrática tan interesante como la del general Isaías Medina Angarita, y durante el restablecimiento, durante la dictadura cerrada también de Marcos Pérez Jiménez, y luego durante ese periodo tan rico del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Pero no solo fue Velázquez un periodista integral, fue también un periodista íntegro en el sentido de la integridad. Él tuvo siempre una clara conciencia de la responsabilidad social de la prensa y del periodista y del periodismo. Tuvo siempre una invariable conducta ética y algo que dijo el doctor Carlos Blanco, un espíritu amplio, abierto a todas las tendencias. Yo pienso por eso que fue un periodista integral y un periodista íntegro. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su atención. No, gracias a ti, Ramón, realmente muy interesante, porque hiciste todo el paseo completo, pues, del Ramón J. Velázquez tachirense, porque eso, como tú decías, a tiempo completo, y que nunca olvidó su terruño.
y al mismo tiempo ese papel que él desempeñó en el campo del periodismo, que fue realmente excepcional, porque estuvo en todos los medios más reconocidos, su dirección del Nacional, muy importante, realmente, un caso muy excepcional, porque abarcó muchas líneas. ¿Sabes qué? Me gustaría que pudieras conversarnos un poco sobre lo que significó FUNRES, porque no es tan conocido su papel en la Fundación para el Rescate del Acervo Nacional. Si nos pudieras hacer algún comentario sobre lo que significó ese FUNRES, esa fundación, que en este momento sus materiales creo que se encuentran en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, ¿no? No sé si ha cambiado de sitio. ¿Tienes alguna idea sobre bueno, la importancia de lo que eso significó en aquellos tiempos? Bueno, mira, tú mencionaste algo. Voy a decir una cosa muy brevemente primero y luego pasar a decir algo sobre FUNRES. Tú mencionaste algo importante en el momento de la presentación, las cuestiones de ese amor, de esa devoción por su tierra natal, por el Táchira. Y es cierto, pues, es cierto. Velázquez siempre tuvo realmente una vocación de servicio por el Táchira en todas las diferentes posiciones públicas que ocupó. Eso se demostró. Un solo ejemplo, mira, la creación de Corpo Andes. Creación de Corpo Andes en el año 1964. Él fue el gran motivador de la Corporación de los Andes, que agrupaba en aquella época los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y parte del estado Apure. Esto se enlaza con lo que señalaba el doctor Carlos Blanco en el sentido de la descentralización. Eso fue el inicio realmente de tratar de que las regiones por sí mismas, utilizando su gente valiosa, sus conocimientos, las propias circunstancias de su vida, trataran de planificar su desarrollo un poco y no dejar que todo lo hiciese en Caracas. Mira, otra cosa importantísima, Velázquez fue el creador de lo que constituye un verdadero ejemplo, diría yo, editorial en Venezuela, que es la llamada Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Eso, el primer libro de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, Catalina, nace en el año 1962. Es un libro de Anselmo Amado. Anselmo Amado, un escritor tachirense, que se llama Así era la vida en San Cristóbal. Y a partir de ese momento y hasta ahora se han publicado 200 libros, 200 obras sobre todos los aspectos del Estado Táchira. Por eso te digo que es un trabajo editorial sin precedentes. Hay la economía, la biografía, el folclore, la gastronomía, las costumbres. Mira, prácticamente eso es como una Biblia, pues, del Estado Táchira. Y mira, han pasado ya años del fallecimiento del doctor Velázquez y todavía, gracias a que su obra ha tenido, en ese sentido, ha tenido continuadores, todavía continúa vigente la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, gracias a varias personas en el Táchira, un intelectual historiador, por ejemplo, el doctor Ildefonso Méndez Salcedo, ha seguido al frente y siguen publicando obras. Sobre el FUNRES, mira, el FUNRES, yo creo que todas las personas que nos agrada la historia, que estudiamos historia, que nos interesamos por los temas de la evolución social, política, económica del país, etcétera, tenemos que estarle agradecidos al doctor Ramón Velázquez por haber creado esa institución, porque en esa institución rescató realmente, como decía su propio nombre, todo ese acervo documental en Venezuela, o por lo menos buena parte del acervo documental venezolano. Acervo documental venezolano del cual yo diría que, bueno, muchísimo de lo sustancial lamentablemente se perdió, pero fue Velázquez quien realmente creó esa institución que rescató muchísimas cosas y documentos importantes, y quien sembró también en muchísimos historiadores jóvenes ese celo y esa preocupación por el cuidado de las fuentes. Sí. Y podemos agregar también
todo lo que él realizó en cuanto a recopilaciones, por ejemplo, el pensamiento político del siglo XIX y el del siglo XX, que es una cantidad de tomos extraordinaria, todo eso es obra de la iniciativa de Ramón J. Velázquez de rescatar los textos más significativos, resaltantes del siglo XIX o del siglo XX. Y entonces ahí están presentes las ideas, es decir, Fermín Toro, Pedro José Rojas, Antonio Leocadio Guzmán, en fin, es una multitud, no quiero nombrarlos a todos, pero luego en el siglo XX es todas las ideas, en la época de Eleazar López Contreras, Medina, ¿no? Realmente una obra extraordinaria la que se realizó allí. Y el archivo de Miraflores, ¿verdad? El archivo de Miraflores fue creado por él cuando fue secretario de don Rómulo Betancourt. Ese archivo es una maravilla porque él recuerda justamente que cuando cae la dictadura, los soldados se sentaban sobre unos sacos enormes que no se sabía ni qué poseían. Y entonces descubrieron que en esos sacos había documentos y documentos que eran de periodos anteriores de Miraflores, que no solamente de la época de Pérez Jiménez, sino anteriores. Entonces hizo organizar todo ese material extraordinario que estaban en unos sacos perdidos que cualquiera hubiera podido botarlos incluso. Iban a perder. Y se iban a perder. Y ahí organizó el Archivo Histórico de Miraflores. Hoy está en barbecho, vamos a decir así, porque se creó una nueva sede, pero no se ha hecho el traslado y no sé cómo se va a hacer. Eso está, o sea, no se puede consultar, concretamente no se puede consultar, y tiene un material valiosísimo porque allí estaba todo lo que venía desde Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y los posteriores. Todo eso estaba allí. Era un archivo extraordinario. Lamentablemente, repito, no se puede consultar porque está cerrado simplemente y no se ha hecho el traslado. Algún día lo harán. Marco fue mayor, él fue director del archivo durante unos años, ya no lo es, y está muy preocupado por qué ha ocurrido con ese fondo documental, ¿no? Sí, lamentable. Mira, hay que tomar en cuenta la cantidad de prólogos que a los boletines que él realizaba, sí. Los boletines, claro. Esos prólogos son, bueno, realmente son análisis, son añadidos, son aclaratorias, es poner en contexto aquella serie, aquella enorme cantidad de documentos publicados en el boletín del archivo de Miraflores. Igualmente, en lo que le cité, la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, muchos de los libros publicados en esa biblioteca llevan introducciones y prólogos de Ramos, sí, donde demuestran nuevamente el enorme interés que tenía, que siempre tuvo por su estado natal, por el Táchira, y el gran conocimiento que tuvo. Yo te quisiera algo, añadir que más me impresionaban, pues me impresionaron a mí siempre el doctor Velázquez, era de dónde sacaba tiempo para tantas cosas. No, y quisiera añadir, perdón Catalina, quisiera añadir que la biblioteca Pedro Graces de la UNIMED está un apartado grande de la biblioteca, su biblioteca personal, que es muy interesante, que se rescató y está en muy buenas condiciones o en excelentes condiciones, allí que se puede consultar, ¿no? También quisiera destacar ese punto, ¿no? Sí, porque para quien quiere... Sí, para quien quiere investigar esa etapa, el boletín del Archivo Histórico de Miraflores es una fuente extraordinaria, porque como tú dices, él hacía el prólogo
a distintos, había una temática, por ejemplo, ahora recuerdo la peste bubónica de 1908, que es interesantísimo, cómo fue tratada incluso, y es decir, fue preso el que diagnosticó la peste bubónica, terminó en prisión y con grillos en la rotunda, ¿no? Y eso me hizo recordar un poco a cómo comenzó en China el problema del COVID, ¿no? Que el médico que hizo el diagnóstico inicial fue acusado, apresado, bueno, y finalmente hasta falleció. Pero hasta eso. Entonces, como, por temas, y entonces hay una introducción en cada uno de esos temas, en cada boletín, y entonces ahí están documentos, es la transcripción de los documentos que se rescataron en esos sacos que, como le dije, estaban para ser votados en realidad. No, tiene una labor realmente extraordinaria, maravillosa, y como dice Thais, la biblioteca de la Universidad Metropolitana tiene una sección, porque el archivo, biblioteca fue donado por la familia de Ramón J. Velázquez, que por cierto ellos van a estar presentes y moderando el próximo evento, que es el 1 de diciembre, también dedicados a nuestro tema del querido don Ramón J. Y en esa ocasión los ponentes van a ser Carlos Hernández Delfino y Tomás Estraca, que va a tocar más los temas políticos, ¿no? Tal vez Ramón J. Velázquez, que llegó a la presidencia aún resistiéndose bastante a ello, porque no quería, pero se propuso llevar el barco hasta buen puerto, hasta que pudiera asumir el siguiente presidente constitucional, ¿no? Aquí hay unos comentarios que estoy leyendo. Excelente exposición, felicitaciones. Qué vida tan interesante tuvo Ramón J. Velázquez, excelentes las dos exposiciones de diferentes ángulos o etapas de su larga y fructífera vida. Sí, aquí nos dicen precisamente que la biblioteca la del histórico de Miraflores, del boletín histórico de Miraflores, está completo en la sala Ramón J. Velázquez. Es el boletín del Archivo Histórico de Miraflores, el BAM, a que se refieren. Y sí, y ahí está lo de la peste bubónica, que precisamente yo utilicé para una ponencia sobre cómo se manejaban las epidemias en los puertos, ¿no? Es uno que organizó España. Entonces, a mí, bueno, me pareció extraordinario el aporte que tenía en ese sentido, porque uno puede reconstruir muchísimos hechos históricos a partir de esas fuentes, y eso es la capacidad que él tuvo de entender que hay que recopilar, hacer fondos documentales a partir de los cuales el historiador tiene la materia prima con la cual elaborar sus trabajos. Entonces, sí, no, realmente extraordinario. Yo no sé, mira, si se hará abusar de la paciencia de quienes nos están viendo, relatar muy brevemente, porque me acordé ahora que oí al doctor Carlos Blanco relatando cómo fue que conoció a Ramón Velázquez. Yo quisiera relatar un momentico cómo fue que yo lo conocí. Yo lo conocí en la librería Suma, en Sabana Grande. Una tarde yo estaba allí viendo los libros, como siempre, en aquella especie de mesones que ellos tenían, y veo, y obviamente, un personaje público, lo conozco, veo al doctor Velázquez hojeando un libro. No sé, me le acerqué y me presenté, le dije, mire, yo soy fulano de tal, yo vivo en Táchira, yo vivo en San Cristóbal, soy profesor de la ULA y yo estoy haciendo un trabajo sobre las ideas políticas en el Táchira. Mire, bastó que le dijera aquello para que, mire, se le iluminara el rostro. Me atendió con muchísima amabilidad, me dijo, en cuanto lo termine, y me dio su teléfono y me dio todos sus datos, usted me lo envía porque quiero leerlo, me interesa mucho. Y de allí comenzó esa relación de la cual tú relataste varios encuentros, y que realmente, mira, hablar con el doctor Velázquez era un verdadero placer.
Sí, era un placer allá en su casa en Altamira. ¿Cuántas veces lo hicimos? sí. De esa manera, como lo conocí, revela también el enorme interés que él tenía por el Táchira, por su tierra natal. Cuando le dije, yo soy fulano de tal y yo vivo en San Cristóbal y estoy haciendo, mira, eso fue como realmente una llave extraordinaria para... Ajá, ya, sí. Muy bien, aquí a ver, tenemos complacido, muy buena información, gracias Herminia por lo de la peste bubónica que ahora mismo voy a anotar porque lo del 112 y 113 me interesa, porque yo consulté uno de ellos, como con este cierre de bibliotecas era un poco difícil. Otro comentario de José Olivar, complacido por las exposiciones de los doctores Carlos Blanco y Ramón González Escorihuela, excelente, sigan debatiendo, el tema lo amerita. Es decir, hay comentarios muy interesantes. Una pregunta para el doctor Carlos Blanco, pero ya no lo tenemos. ¿Cómo hizo el doctor Velázquez para conciliar las reservas en torno a varias reformas legales como el proyecto de ley de elección y remoción de gobernadores o sobre todo de parte del doctor Gonzalo Barrios? Bueno, lamentablemente no lo tenemos ya a Carlos Blanco aquí porque tuvo que retirarse, pero yo pienso, esto es una opinión absolutamente personal, sin haber naturalmente participado en todo esto, no sé si Ramón tiene alguna idea sobre el punto, pero debe haber sido bastante complejo conciliar las posiciones diversas que existían, porque había, aun cuando el propio gobierno propició la constitución de la COPRE, había mucha resistencia a que se pudieran aplicar estas medidas. De hecho, van a ser aplicadas mucho después, ¿no? Es decir, la primera elección directa de gobernadores y alcaldes fue en el año 89. Así es que no tenemos a nuestro querido Carlos Blanco presente aquí, pero pienso que fue difícil. Pero el carácter de Ramón J. Velázquez permitía llegar a ciertos consensos y armonizar, porque él nunca fue confrontacional, no buscaba digamos, sí la discusión, sí el diálogo, pero no era confrontacional. Entonces pienso que trató de ver cómo podía equilibrar esas posiciones. Como digo, lamentablemente no tenemos quien nos responda esa experiencia que sí la conoce Carlos Blanco y nos lo perdemos. Que hubiera sido bien interesante que nos relatara cómo se desarrollaron esas discusiones internas. Bien, creo que ya podemos dar por finalizado el evento. Yo quiero remarcar algo muy especial, que es la labor que realizó la doctora Thais Maingón, que está al frente del Centro de Estudios Arturo Uslar Pietri, y que, bueno, es la que organizó todo este evento y para darle vida, y que tiene una continuidad, como ya les dije, están todos invitados para el 1 de diciembre, a la misma hora, con las exposiciones de Carlos Hernández Delfino y Tomás Estraca, y van a moderar los hijos de uno de los hijos, no estoy segura todavía cuál de ellos, porque tenían un viaje pendiente y no era muy claro cómo iban a hacer para participar, pero lo van a hacer porque están muy felices de que se haga esta conmemoración a los 105 años del nacimiento de don Ramón J. Velázquez. Y entonces están todos cordialmente invitados para participar en ese otro evento el 1 de diciembre. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Ramón, ya agradecía a Carlos Blanco, y también gracias y felicitaciones a Thais porque ha hecho una labor muy interesante con esta iniciativa. Bueno, gracias de nuevo al doctor Ramón González Escorihuela y a la doctora Catalina Banco, quien realmente fue mi mano derecha y la izquierda, y también podría añadir mis piernas, porque me orientó sobre el camino de los
invitados exactos y correctos que conocen y conocieron y tienen todavía, y espero que lo tengan por muy largo tiempo, en sus mentes presente la trayectoria política, periodística, y no digo mucho del derecho porque no lo ejerció, del nuestro querido homenajeado de este momento, que es Ramón J. Velázquez. Bueno, muchas gracias. Hay algunas preguntas, no sé si quede tiempo, los organizadores Sí. me pueden decir si Claro, queda sí, algún aquí tiempo. estoy Y una viendo una pregunta, pregunta para el doctor Ramón González. ¿Estima usted que el espacio ofrecido por el doctor Velázquez en el Nacional fue empleado de manera desleal por algunas figuras vinculadas con la izquierda crítica del sistema democrático? Por favor, Catalina, ¿puedes repetir? Te la voy a repetir, es compleja. Otra, bien, ¿estima usted que el espacio ofrecido por el doctor Velázquez en el Nacional fue empleado de manera desleal por algunas figuras vinculadas con la izquierda crítica del sistema democrático? O sea, si lo que él ofreció como un espacio amplio fue usado deslealmente o tal vez indebidamente, no sé si es el término que, por figuras vinculadas con la izquierda crítica del sistema democrático. Mira, yo en ese momento, hay que tomar en cuenta allí una cosa, ¿no? Que son los diferentes tiempos que se viven. Cuando el doctor Velázquez, eso fue en el año 1964, 65, 66, ¿ya? Crea esa página de la cual yo hablé en el Nacional y le da apertura a una serie de intelectuales y de escritores muy conocidos, algunos de tendencia de izquierda, como los mencioné, otros pues no tenían nada que ver con ese ideario político. El país vivía otro tiempo. Y pienso que hay que recordar que en ese momento estaba prácticamente desapareciendo la figura de lo que algunos partidos de izquierda denominaron la lucha armada y las guerrillas, bajo la influencia directa del presidente cubano Fidel Castro. Y el esfuerzo que hicieron los diferentes gobiernos, cada uno en su estilo y como le tocó, para lograr la llamada y tan ansiada pacificación del país. El gobierno de Betancourt, el gobierno de Leoni y el gobierno del doctor Caldera. Entonces, ese es un tiempo histórico. Entonces, distinto ese tiempo histórico al que vivimos de hace ya un par de décadas, tal vez 3 décadas a esta parte. De manera que yo no me atrevería a calificar como desleal. No me atrevería a calificar como desleal eso. Realmente, en ese contexto, en ese momento, no. Ellos colaboraron en el periódico, obviamente con sus ideas, porque no podían tener otras, sino sus ideas, pero tomando en consideración eso que he dicho, yo no veo signos de deslealtad. No sé si la respuesta que yo he dado ha quedado suficientemente clara, pero es que yo pienso que las conductas de las personas, esto es, y no por otro lado, pero es un poco el contexto, las conductas de las personas, las conductas políticas, hay que verlas también en el momento en que esas conductas tienen lugar y no verlas en abstracto. Ya. Perfecto. Aquí muchos estaban preocupados porque les interesaba volver a ver el evento y sí se va a subir a la plataforma de YouTube. Cuando esté listo se le envía el link y que pueden escribirle. Ahí está el correo de Thaís Maingón y bueno, aquí otras gracias al doctor González. Creo que los presentes han quedado satisfechos porque han sido exposiciones densas, exposiciones que realmente nos han aportado mucho conocimiento sobre la vida tan intensa, complicada, y ahora yo repito lo que ya se ha planteado por allí. ¿Cómo? Y yo se lo pregunté muchas veces, ¿cómo hacía para dividir su tiempo de 24 horas al día? Porque el día tiene 24 horas inexorables,
cómo hacía para poder realizar tantas actividades, ya no en sus tiempos de vejez, que estaba en la casa, más recluido allí, no obstante, continuaba escribiendo y estaba al tanto de todo lo que ocurría, no en Venezuela, en América Latina. Y como ya tenía mucha dificultad para la visión, tenía a su secretaria y que le leía, sí, le leía pues los documentos, él estaba al tanto de lo que ocurría en todas partes y su memoria era envidiable, envidiable, no solamente de lo que ocurrió no sé, a principios del siglo XX o a mediados o cuando él participó, sino de la información de los días anteriores, que generalmente las personas que tienen una cierta edad olvidan lo más inmediato. Él no se olvidaba ni siquiera de lo más inmediato. Era envidiable esa memoria que tenía, ¿verdad, Ramón? Era algo realmente impresionante. Esa capacidad de retentiva y de nombres, en fin, y detalles sobre la familia, los parentescos. Yo quedaba a veces impactada por esa capacidad memorística. Bien. Entonces, ahora sí, muchas gracias a todos los presentes, a los ponentes. Bueno, Carlos no está, pero está Ramón. Y repito, las gracias a la organizadora. Y bien, ya nos veremos el 1 de diciembre nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y esperemos que estén presentes el 1 de diciembre. Va a estar bien interesante. Hasta luego.